Bueno, estamos con los pueblos hermanos que luchan por su independencia frente al imperialismo y subimperialismo que los destruye sin escrúpulos. Ahí estamos. Y con el Día Nacional de Andalucía, que oficialmente se celebra mañana, aunque creo que no es por la independencia del pueblo trabajador andaluz, creo que esto es más de nación andaluza y de los de verdaderamente rebeldes revolucionarios, y no de los reaccionarios que quieren un día de festividad nacional andaluza, pero de festividad que moleste poco, ¿no, Carlos? Sí, 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 claro, de festividad con las instituciones y, en fin, con una retransmisión que va a haber en directo lo acabo de ver, la televisión estatal, de la televisión de Madrid, además de los actos, en fin, todo en paz y compañía y muy transversa, muy transversa. En fin, eso es el 28. Sí, sí, estarán contentos, desde el más reaccionario al más podremita, pero vamos, no busques a nadie a la izquierda de verdad. Sí, sí. Entonces, bueno, yo voy a saludar antes de darte paso, Carlos, para que te extiendas, también al compañero Ramón Pedregal, que no quiero tenerlo ahí en silencio hasta que tú termines. ¿Cómo estás, Ramón? No, tienes que abrir el micro, si no, lo tengo mal para escucharte. Normalmente, últimamente estoy aprendiendo a leer los Sí, labios por Iñaki, pero No, y ya estamos aquí. Bien, eh, yo solamente quería apuntar una cosa por las fechas que son. Eh, eh, Estamos en febrero, el 23 de febrero del 81, ya sabéis lo que ocurrió, y hay algo que yo creo que es muy desconocido. Tiene su razón para ser desconocido, pero bueno, pues para aportar algo más a esa fecha tan desgraciada, ¿no? Eh, Resulta que dieron el golpe, el 24 ya estaba, bueno, estaban resolviendo sus diferencias y cuando ya parecía que estaba todo claro, eh, los consejeros de Estado se reunieron eh, y se hicieron como gobierno provisional. Hubo uno de ellos que propuso hacerse una fotografía para que costase, pero no se atrevieron a hacerse la fotografía y entonces cogieron un papel donde constaba la Constitución del 78 eh, y dijeron que fuese que mejor firmaban todos debajo de la Constitución como que ellos eh, estaban con la Constitución, ¿no? Pero comenta, es que tengo ahí un artículo donde un individuo lo comenta, uno de los que estaba allí, que sin embargo el que no firmó, no quiso firmar, fue el gobernador del Banco de España, Álvarez Rendueles, ¿no? Eh, Hasta el último momento se quedó sin firmar, pero al día siguiente, cuando ya estaba todo resuelto, entonces sacaron el papelín para mostrarse como tal. Y entonces aparecía la firma de este individuo, ¿no? Eh, bueno, quizás esto nos dé idea de cómo jugaban sus cartas estos fascinerosos, ¿no? Estaban siempre al lado del que más calienta, pero hubo todavía el del dinero, el que guardaba el dinero de todo el Estado, eh, eh, viendo que la cosa no estaba todavía clara, pues no firmó. Y cuando lo hicieron público ya aparecía la firma de este Rendueles, ¿no? Bueno, es una fecha que no sé, supongo que Iñaki sí la vivió. Carlos no sé si estaba por ahí. Tú mismo, Chema, pues no sé qué es lo que haría, pero vamos, a mí me yo tocó. soy más joven que todos vosotros juntos, no puedo saberlo. Entonces, a mí sí, a mí me tocó, bueno, una parte un poco dura del asunto, ¿no? Eh, pero esto que no se conoce, pues lo quería dar a conocer, ¿no? Que estaban esperando
a ver a qué lado caía la bola y el del dinero, el del Banco de España, Álvarez Rendueles, no firmó hasta que ya estaba todo decidido. Bueno, en fin. Ahora, al margen de eso, desde luego que sí, Carlos, viva Andalucía libre. Adelante, don Carlos. Bueno, que hemos empezado así. Yo agradeceros, Chema, la oportunidad de estar aquí con vosotros y vosotras hoy. Eh, no me prodigo todo lo que quisiera, eh, ni todo lo que tú me dejarías, pero bueno, de vez en cuando intentamos venir y echar un rato con vosotros agradable. Eh, a mí me ha pasado como a Laura, cuando he visto la carátula del otro programa, pero en fin, tengo mucho interés en verlo porque además por aquí no somos muy de la renta básica y eso es un elemento que yo discutiría con Chema Cosa. Así que, bueno, en busca de contrastar argumentos y datos, a ver, este fin de semana no, pero el lunes veré atentamente el programa y a ver lo que dicen los compañeros y Iñaki y en fin, a incorporar nuevos elementos a la reflexión. Bueno, el día de hoy es 27 de febrero, mañana es día 28 y bueno, la gente que nos ve y nos sigue desde el Estado español, pues habrá visto probablemente alguna cosa como la he visto yo con respecto a, bueno, la dimensión de este año va a ser estatal porque la televisión española va a retransmitir, por lo visto, los actos institucionales en directo, claro. Eh, Esto, bueno, llama la atención porque llama la atención por muchas cosas que están pasando, ¿no? Es decir, y esto del 28 de febrero, yo creo que no es solo un problema. Hay una izquierda que aquí nos dice que esto de las fechas y de la batalla cultural es una cosa realmente que no tiene mucha importancia, que nos metemos en elementos que son muy complicados y que realmente nos tenemos que olvidar de esas cuestiones. Eh, la verdad es que no tienen razón y ahora explicaré por qué. En cuanto a esta fecha en concreto, ya se ha demostrado por la vía de los hechos que no tienen razón. Eh, y además yo creo que trasciende Andalucía y tiene un calado que va mucho más allá. Bien, para ponernos un poco en situación, ya hemos hablado quizá alguna vez, yo mismo o algunos compañeros o compañeras andaluces que han estado por aquí, eh, sobre la cuestión, la problemática con respecto a nuestro día. El Día Nacional de Andalucía el 4 de diciembre, fue el Día Nacional de Andalucía hasta el año 80 y desde entonces la izquierda independentista, el movimiento popular, etcétera, en Andalucía ha reclamado y reivindicado siempre ese día como el verdadero Día de Andalucía. Y a partir del año 80 y del 81 especialmente, el 28 de febrero se instaura como tal, el día de mañana. El día de mañana en el que, bueno, se van a hacer una serie de actos, ceremonias, etc. Eh, Quizá la cuestión no es tanto el cambio de fecha, que parecería una fecha sin más, sino el proceso por el que se sustituye una fecha por otra y el significado tan profundo que tiene esta cuestión. Bien, muerto Franco y el franquismo muy vivo, como sigue estando bastante vivo el neofranquismo, eh, hay una conciencia muy clara en amplios sectores del pueblo trabajador andaluz de su desarrollo relativo, aunque no solo el franquismo, sino el Estado español y el gobierno español en general, desde su constitución en el siglo XIX, han ejercido sobre Andalucía y que se traduce en un proceso de descapitalización, de desempleo estructural, de tasas de analfabetismo, de esperanza de vida eh, peor en todos los niveles que otros territorios, ahora diríamos comunidades autónomas del Estado español y a la cola, en muchos casos siendo lo último de todo el continente europeo. Eh, esa conciencia se cristaliza en torno al 4 de diciembre con una amplia movilización en la que lo que se reclama es tener un poder político que sea capaz de solventar esa situación, de ponerle remedio a esa situación. Con un programa político muy poco definido, que es una de las circunstancias por las que el movimiento muere y puede ser engañado por parte del régimen, pero de una manera muy masiva. Tanto es así que esas manifestaciones no se han vuelto a superar nunca en Andalucía, nunca. Ni en cualquiera ni las movilizaciones contra la guerra de Irak, nunca se movilizaron tanto andaluces, no solo en el propio país, sino
en Cataluña, en el País Vasco, en el Estado belga, en el Estado francés, es decir, unas movilizaciones que recorren allí donde están los andaluces, sea en nuestra propia tierra o en la migración. Bien, evidentemente eso, que parte además de alguna asociación cultural y algunas asociaciones de vecinos muy desde la base, ese movimiento inmediatamente, por supuesto, es copado o intenta ser copado por las fuerzas del régimen que ya se veían en los puestos del poder, aunque todavía el franquismo estaba intentando agarrarse a la silla y no hacer el nuevo reparto, ¿no? Que se produce. El proceso resultante es que el 4 de diciembre es nuestro Día Nacional y a partir de 1980 el 28 de febrero. ¿Pero qué ocurre mientras? Ocurre mientras que el 4 de diciembre del año 78, un año después, se produce un pacto, el llamado Pacto de Antequera, en el que todas las fuerzas del régimen, incluso fuerzas de la extrema derecha, incluso fuerzas de la extrema izquierda, y aquí me refiero, por ejemplo, al MC, el Movimiento Comunista de España, a la ORT, por ejemplo, también, al PP, por supuesto, firman y acuerdan que el proceso autonómico andaluz, y el texto es muy corto y muy breve, y lo que dice es que el proceso autonómico andaluz se va a dar dentro de los márgenes que establezca la Constitución, que se vota curiosamente 2 días después, el día 6. Ese día 78 ya no hay movilizaciones, nadie convoca movilizaciones, no es bueno convocar movilizaciones. Bien, el año 79, el 4 de diciembre, vuelve a haber unas fuertes movilizaciones, no tantas como el año 77, y ya estamos encaminados al proceso que es que hay que pelear por un estatuto de autonomía que no nos van a dar porque el Estado centralista sigue siendo franquista, no nos quiere, y nos meten en esa dicotomía entre lo que había o la autonomía que no iban a entregar. Se llega al 28 de febrero del año 80, en el que efectivamente el referéndum es una victoria de autorganización del pueblo trabajador andaluz, pero para suscribir una derrota, que es la derrota del nuevo Estado autonómico, que se confirma en el año 81, cuando se hace ya un referéndum no por la vía de acceso a la autonomía, porque lo que se discute el 28 de febrero es la vía de acceso según la Constitución española, es decir, por lo tanto, hay una aceptación evidente de las reglas del juego eh, que ya estaban marcando los sectores tardofranquistas con nuevos partidos del régimen neofranquista. Y en ese marco, en esa dicotomía en la que nos introduce Andalucía y clases populares, todo el movimiento asociativo muy fuerte que hay en ese momento, entra en su inmensa mayoría en el juego de aceptar la dicotomía y optar por A o por B. Efectivamente, el referéndum del 28 de febrero del año 80 se gana no solo a nivel de resultados, sino a nivel moral, a nivel político, pero dentro de una victoria táctica, dentro de una derrota estratégica, que era la de aceptar el marco constitucional español que nos habían impuesto previamente. Y la cuestión, y esto más allá de ser una mera cuestión de ámbito andaluz, tiene una trascendencia. Lo primero porque, como sabemos, y además ha salido noticias y ya es de dominio público, la CIA estuvo enviando cables, los agentes de la CIA estuvieron enviando cables a Washington sobre todo el proceso, sobre las entrevistas que mantenían los presuntos líderes del regionalismo andaluz de la época con Martín Villa, por ejemplo, sobre lo que opinaba el PSOE y las distintas fuerzas sobre lo que estaba ocurriendo. Y no es solo por eso, sino porque no hay ninguna duda que la Andalucía actual es hija, nos guste o no nos guste, del 28 de febrero. Y esto a algunos andaluces incluso les duele porque no quieren ver nada más que la victoria. No quieren ver que la victoria táctica se contextualiza en una derrota estratégica brutal. Y que la Andalucía que estamos viviendo ahora, con esas tasas de desempleo, como al final del franquismo, estructuralmente más altas, con una esperanza de vida estructuralmente más baja, con unas tasas de analfabetismo más altas también, etcétera, es decir, con unas tasas de migración que siguen sin resolverse. Todavía hoy hay 1,6 millones de andaluces en la migración, teniendo en cuenta que aquí en la Tierra somos 8 millones y medio de habitantes, pues casi un 15% de la población. Es decir, los problemas siguen siendo los mismos y el 28 de febrero lo que hizo fue representar el nuevo marco que no era tan nuevo, pero que sí establecía un nuevo reparto en el que todas las fuerzas institucionales, de la izquierda a la derecha, entraron felices y contentas a llevarse su parte del pastel. Pero claro, la parte del pastel para ellos ha sido la parte de sufrimiento para el pueblo trabajador andaluz. Porque no es solo que la CIA estuviera al tanto, y pues evidentemente Estados Unidos tiene aquí
dos bases militares, la base naval de Rota y la base de Morón, que le son muy útiles, y son muy útiles a castigar a los pueblos del Mediterráneo y si hace falta, por supuesto, también la usarán contra el propio pueblo andaluz, que nadie dude de eso, sino que ha servido para implementar todos los planes del imperialismo en Andalucía. Hacer esto que el otro día titulaba yo un programa con esto del trampantojo, ¿no? Hacernos el trampantojo de la reforma agraria que nunca existió, que nunca se hizo. Incluso hay un impuesto que se llama el impuesto de tierra infrautilizada, que legalmente se supone que todavía está Ujú. vigente. Nosotras, Nación Andaluza, nos dirigimos una pregunta a la Consejería del Ramo y le preguntamos cuántas veces se había aplicado ese impuesto, a cuántos propietarios. Nos dijeron que a ninguno, a cero, ¿eh? En 40 años, a ningún propietario porque se ve que no hay tierra infrautilizada en Andalucía, por lo visto. ¿Mm? Eh, Se han desarrollado los planes militares, por supuesto, no solo estadounidenses, sino de Reino Unido en Gibraltar, bueno, que esa es otra, previa, pero en la que seguimos aceptando que una pequeña parte, pero muy estratégica del territorio andaluz, sea ocupada por la gracia de los Borbones, ¿m? Por el Reino Unido. Se ha militarizado buena parte del país, las instalaciones militares ya son varias y diversas y son decenas las del ejército español. Tenemos, por ejemplo, el INTA, que es un instituto dependiente del Ministerio de Defensa, que está desarrollando un proyecto específico de drones militares en la costa de Huelva, una de las costas más bellas del país andaluz. Tenemos además de los campos de tiro, etcétera, etcétera, y por supuesto la base de Viator, que siempre está ahí, presta para lo que la OTAN necesite. Y tenemos una situación en la que el país, en la que Andalucía sigue siendo un botín de guerra y una plataforma de guerra de otras potencias. Tanto es así que hace una semana, 2 semanas, salía una noticia en la que en esta base de Viator de Almería, la Legión estaba haciendo entrenamientos no para entrenarse en un escenario de guerra lejano. No, no, no. Entrenamiento bajo una hipótesis. Un grupo terrorista local, apoyado por la población local, y ellos tenían que actuar en un escenario de urbano. Claro, esto nos dibuja un poco hacia dónde estamos yendo, ¿no? Por supuesto, con el beneplácito, por supuesto, de la izquierda y la derecha y la extrema izquierda, que se dice extrema izquierda parlamentaria, que ha votado a favor, por ejemplo, de que la mayor base del ejército de tierra español pues, esté en Andalucía, en concreto en Córdoba. Eh, claro, en este contexto es en el que tenemos que ubicar este 28 de febrero, que nos hicieron el truco del tocomocho, nos dieron gato por liebre, y por supuesto con el cambio incluido de la fecha, porque implica también el borrado de las huellas del crimen. Es mucho mejor si incluso terminamos hasta cambiando la fecha, ¿no? Y esta situación en la que afrontamos este 28 de febrero, en la que, bueno, quizá no todos los datos no son tan malos. Podríamos hablar también de cómo se está utilizando ahora. Hay más de 100 proyectos, por ejemplo, de huertos solares en Andalucía que van a hacer algo que es lo que se llevan haciendo durante siglos en Andalucía, que es repartirse la tierra entre los cuatro oligarcas. Ahora, con un motivo que es mucho más bello, que es la transición ecológica, etcétera, etcétera, pero no nos llevemos a engaños. Los cientos de proyectos y el presidente del gobierno, delegado de la Junta, Moreno Bonilla, cuando habla de la cantidad de energía que produce Andalucía, energía verde, esa energía verde va a Alemania, esa energía verde va a Francia, esa energía verde ni mucho menos es para andaluces y andaluzas. Y no es que lo diga yo porque poca importancia tendría las palabras que yo pueda decir, sino porque cuando hace frío, en los barrios pobres de Sevilla, en los barrios pobres de Córdoba, en los barrios pobres de Granada, cortan. La gente no tiene luz. Pero es que cuando hace calor, también se corta la luz. Se corta la luz en los barrios de Málaga, se corta los barrios aquí en la zona norte de Granada, se corta la luz en los barrios de Sevilla, de forma que somos una potencia energética, pero curiosamente, toda esa energía, desde luego, por los barrios obreros no pasa. Claro, y eso nos plantea verdaderamente qué es lo que tenemos que celebrar, si es que hay algo que celebrar este 28 de febrero, y si realmente el 28 de febrero es un día para. Es un día para.
Esa es la cuestión y en esta circunstancia pasan pequeñas cosas. Yo también quiero incorporar algunos datos que son quizá llamativos. Eh, un poco antes, cada mes de febrero, antes de esta efeméride, eh, publican una encuesta, se llama Encuesta sobre la identidad andaluza en las propias instituciones oficiales. En los últimos 4 años de 2021, la identificación de los andaluces de manera mayoritaria o exclusiva con ser andaluz frente a lo de ser español se hace siempre una pregunta que es, ¿usted cómo se siente? ¿Usted se siente solo español, más español que andaluz, igual de andaluz que español, solo andaluz? Y la identificación nacional de los andaluces con su propia identidad nacional popular como pueblo, en los últimos 4 años, se ha más que duplicado. Ha pasado de ser del aproximadamente el 12%, 12 y algo por ciento, a ser el 29 y pico por ciento. Ya casi un tercio de andaluces consideran que ellos son o exclusivamente andaluces o más andaluces que españoles. Y esto ha pasado solo en 4 años. 4 años en los que evidentemente ya estamos viendo aquí lo que va a ocurrir, es decir, el reformismo, el regionalismo, incluso el propio presidente del Partido Popular de la Junta de Andalucía dirá que el mérito es suyo y que eso lo han hecho ellos, ¿no? Evidentemente las cosas no van por ahí, solo basta comparar los datos electorales con ver con que esa no es la cuestión. La cuestión es mucho más profunda. Lo primero, una opresión nacional de Andalucía que es evidente que todo el mundo vive independientemente de lo que uno piense o si piensa algo, si tiene una opinión política. Y luego los acontecimientos que se están produciendo en los últimos años. Eh, la guerra en Ucrania, el aumento en la carestía de los productos básicos y de la bolsa de la compra cotidiana, el paro estructural que no deja de azotar a las clases populares, el aumento del precio de la vivienda, la turistificación de amplios sectores de las ciudades pequeñas, perdón, grandes y medianas de Andalucía. Es decir, todo un conjunto de cuestiones que hace que, bueno, esta bomba de relojería que sigue siendo este país, aunque últimamente parece que lo quieran ver de otra manera, sigue haciendo tic-tac y evidentemente se agudizan las contradicciones y más que se van a agudizar. Y ya con esto termino, porque hablando de agudizar contradicciones, hace poco estuve en una mesa redonda, me invitaron con unos compañeros de la izquierda de una organización, eh, bueno, formalmente no, eran andaluces, pero bueno, de una organización estatal, formalmente andaluza, pero en la práctica una organización estatal. Y teníamos una discusión sobre, bueno, era sobre problemas de Andalucía, etcétera, y decían insistían mucho en que la única idea era, primero, que había que organizarse políticamente, cosa que no es nada nuevo, evidentemente, y la segunda idea era que había, ella decía, agudizar las contradicciones, confrontar, era el término. Pero no hubo manera de sacarle para qué querían organizar políticamente a la gente y para qué y en qué dirección querían confrontar. Nosotras lo tenemos muy claro. Si organizamos políticamente a la gente y queremos confrontar, es para la liberación del pueblo trabajador andaluz, es para destruir al Estado español, es para que Andalucía se salga de la Unión Europea, de la OTAN y para arrancar las bases militares, a las que por cierto vamos a marchar, y ya lo adelanto, aunque no hay cartel, el día 6 de abril, si no me equivoco, 6 de abril domingo, a la base naval de Roto, a la base naval estadounidense de Roto. Nosotros queremos confrontar, queremos organizar a la gente para eso. Todo lo demás, que por cierto, como mañana es un buen día para ver estas cosas, porque hay mucha gente o hay algunas organizaciones que van a convocar a gente, pero no se sabe muy bien para qué. De hecho, recuerdo que estuve en una reunión preparatoria y decían que cada uno fuera para su objetivo, o sea, absolutamente cada uno que fuera para lo que quisiera, como si fuera aquello el mercado. Nosotros tenemos muy claro que hay que decir para lo que queremos organizar y confrontar o agudizar las contradicciones. Y en este 28 de febrero, en el que hay gente que con buena intención también piensa que siendo una nación oprimida y aplastada por el Estado español tenemos que celebrar y tenemos que darle a esto un color. Nosotros pensamos que, bueno, quizá mañana hagamos cosas, pero desde luego va a ser con un sentido muy claro y con una dirección muy específica, que va a ser la de organizar y confrontar para la emancipación del pueblo trabajador andaluz, sin duda alguna, la emancipación en todo el sentido, sabiendo nuestra responsabilidad no solo como clase obrera, sino la responsabilidad de nuestro pueblo en el sitio geopolítico que está en una de las entradas del Mediterráneo y el papel que para el imperialismo juega nuestra pieza. Y bueno, y un poco esto era una de las cosas que quería comentar porque
eh, aprovechamos este día 27 pues, para hablar un poco del 28. Esa era la idea, por eso los carteles nuestros acompañaban esa idea. Y como tú has anticipado, es que no son ideas regionales, muy locales, sino que seguro que ahora luego Laura, o desde Argentina, Ramón, desde donde esté en este momento, va a encontrar paralelismos, ¿no? E Iñaki, desde el País Vasco, creo que más aún. Iñaki, que todavía no te has ido, canalla, aparece. Aquí estoy frotando la Ya que lámpara. es un tema que para mí ha sido muy, ha sido impresionante como lo ha desarrollado siempre. Para mí fue realmente el tema de nación y el tema este, de clase, ¿no? Dos temas, me parece que ahí llegó el druida, ahí llegó el druida. Estaba frotando la No lámpara a ver si... se me enoja que lo halago demasiado. No, no, estaba frotando la lámpara a ver si parecía el genio, pero ha aparecido este Barbas. Bueno, cuente usted lo que pueda. ¿A mí te refieres? Sí, sí, Ah, sí. sí, porque me queda poco tiempo. No, no, estaba aquí lo que Claro. pasa es que estaba atendiendo a un correo urgente que me Mm. ha llegado y tenía que resolverlo inmediatamente. Ese ha sido el problema. Bueno, la última cuestión, pues estaba despistado, que estaba también planteando Carlos, era que hay muchas organizaciones que convocan, pero no plantean ni programa, ni dirección, ni norte, Sí, ni sí, nada, sí. sino que es como un ejercicio de capacidad de convocatoria para luego vender en el mercado de los programas y partidos y de los grandes hegemones, venderles, tengo todas estas fallas conmigo que me siguen a donde yo vaya. A mí hay una cosa que me llama la atención, porque Carlos ha estado refiriéndose a cómo está evolucionando el sentimiento andaluz y el sentimiento falso de pertenencia al Estado español, ¿no? Si hay una apuesta, siquiera propagandística o siquiera táctica o siquiera pragmática de los partidos por el día oficial, no el día real, por el día oficial de Andalucía, eh, si realmente no intuyeran que debajo de esos sentimientos manipulados, etcétera, etcétera, late algo, algo inquietante, ¿harían siquiera esta convocatoria o la darían por muerta y la reducirían a un simple acto oficial, como aquí se ha intentado hacer varias veces? Tanto en Vascongadas como en Nafarroa se le ha intentado quitar toda carga profunda de identidad emotiva, de resistencia, de reivindicación, etcétera, y reducirlo a un simple acto que se hace o bien en Guernica o bien en Iruña, ¿no? O en algún otro sitio, ¿no? A mí eso yo creo que lo explicaré en un segundito. Sí, hay un detalle que se me ha olvidado. El 4 de diciembre, a pesar de que no es reconocido como, de una manera como Día de Andalucía de ninguna de las formas, desde hace 2 años, desde 2022, tiene el reconocimiento como Día de la Bandera. Y entonces, aunque no es festivo, desde las instituciones se hace alguna cosita, envían una circular a los centros educativos, donde se haga. Y, eh, y esto, claro, cabría la pregunta de esto a qué se debe. Esto no se debe a la a la iniciativa unipersonal de nadie, ni siquiera a una conversación que se cenificó entre uno de los eh, líderes del regionalismo ya disuelto y demovilizado y ahora con mucha cercanía con el gobierno de turno, sino que el 4 de diciembre tiene ese pequeño reconocimiento por una razón, porque ha habido organizaciones que durante 40 años han estado combatiéndolo, peleándolo y reivindicando no solo el propio día, sino uno de los asesinados de ese día, que es Manuel José García Caparrós, ¿no? Que se dijeron muchas cosas sobre él, menos que lo había matado la policía española y, oh casualidad, lo había matado la policía española. Hay fotos, ya se sabe el nombre de quién fue, de hecho, aunque las fuerzas gobernantes que estuvieron en una de esas comisiones secretas de Madrid, en las que nadie puede decir lo que ocurrió, ya sabían el nombre, ¿no? Algunos de sus miembros, pero nunca lo dijeron, ¿no? Entonces, eso por una parte. Un segundo elemento es lo que tú planteas. Es evidente que a partir de ahora esto no es producto de la fuerza de los partidos de la oligarquía, pero evidentemente a partir de ahora todos se van a apuntar al carro. Ya lo venían haciendo y ahora más. Es decir, a partir de ahora, pues los próximos años todos van a ser más andaluces que nadie, van a estar más preocupados por
la cultura nacional andaluza, por los problemas de los andaluces que nadie, de manera, es de esperar, ¿no? No cabría esperar otra cosa. Y por supuesto, las movilizaciones, las convocatorias y los actos se van a multiplicar. Yo creo que en ese sentido no hay ninguna duda. Por eso, quizás la cuestión es la responsabilidad que tenemos nosotros y nosotras, y esto es nuestro, no es de nadie más, de convertir eso que está ocurriendo, que es la evidencia. Y bueno, yo, en fin, también por mi trabajo como docente lo he vivido en la última semana dentro de los centros educativos. A veces uno vive cosas no tan agradables, pero es verdad que uno va viendo cómo hay en un sector de la juventud que hay ciertas cosas que se van calando también, en otros otras no tan interesantes, más reaccionarias. Pero es nuestra responsabilidad ahora organizar eso, intentar convertir eso en una fuerza que desborde. Porque esto ya ocurrió, es decir, los datos que esta encuesta, que es relativamente fiable porque la hacen las propias instituciones, o sea que, y la hacen no para que nosotros lo sepamos, sino porque ellos tienen mucho interés, los gobernantes, en saber qué está ocurriendo y qué es lo que se piensa. Eh, y es de esperar que ellos se tiren ahora a la piscina de apuntarse a la defensa, como han hecho siempre, de los intereses de Andalucía. Ya lo hicieron y les salió bien en los años 80. Es decir, estas preguntas parecidas a estas, cuando se hacían encuestas en el año 82, 85, las tasas de porcentaje de población que se consideraba solo andaluza, por ejemplo, eran en torno al 5, 6, 8%. Y los que se consideraban más andaluces que españoles, pues solo andaluces, alcanzaban casi la mitad de la población. Lo que, por un lado, evidencia que hay una percepción de esa contradicción antagónica entre los proyectos políticos y, por otro lado, que la gente tiene una posición con respecto a eso más débil, más fuerte, pero que tiene una posición. Y la posición es la de defensa de los intereses populares. Entonces, bueno, yo creo que de esta me han llegado algunos mensajes, hay gente que está muy contenta con estas cifras porque la encuesta salió, si no recuerdo mal, ayer mismo o antes de ayer, pero yo creo que más que razones para estar alegres, las razones que tenemos aquí, las motivaciones son en pensar y en ver cómo vamos a ser capaces de organizar y de recoger todo eso, ¿no? Porque si no va a ser como el agua que se nos va a escapar entre las manos. Mm. El don de la oportunidad en las coyunturas revolucionarias es crucial. Por eso a veces los liderazgos son interesantes cuando son interesantes, porque son capaces de adivinar, vislumbrar, de ver, de prever esa situación. Hombre, los hay que tienen servicios de información, como la CIA, y son capaces de prever. Me has pasado antes el artículo.